Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar los circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos son muy usados. Aquí tengo algunos ejemplos. Detectores de metal, brújulas, los imanes de los altavoces y las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito y débito. Para realizar ese análisis vamos a usar la ley de Ampère, que es una de las 4 leyes fundamentales de Maxwell. Imagínense ustedes un conductor que lleva una corriente, la corriente va hacia allá, si lo vemos de frente estaría entrando a la pantalla, por eso vemos la X. Ørsted se dio cuenta de si acercaba él una brújula al conductor, la brújula se orientaba y desarrolló lo que se denomina la regla de la mano derecha. Si usted pone el pulgar de la mano derecha entrando a la pantalla, como está entrando la corriente, los demás dedos de la mano le dan el sentido que tomaba la brújula. Si por el contrario la corriente ahora estaba saliendo de la pantalla, es una punta. Si usted pone el dedo de la mano derecha, el pulgar de la mano derecha saliendo ahora, pues los dedos de la mano le indican que el campo magnético, así lo llamó Ørsted, forma circunferencias alrededor de esto. Maxwell desarrolló la ecuación que explicaba esta situación desde el punto de vista matemático. Él dijo que la integral curvilínea de cualquier trayectoria que era atravesada por la corriente neta, entendiendo por corriente neta no solo una sola corriente, sino si aquí van varias corrientes y unas van entrando a la pantalla y otras saliendo, hay que restar para determinar la corriente neta. Pues bien, esa trayectoria arbitraria que usted puede seleccionar es el producto escalar del vector campo magnético por el vector diferencial L, que es el vector de la longitud. Recuerde usted que el producto escalar es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Pues bien, es razonable tomar como trayectoria, porque cualquier trayectoria sirve, pero tomarla más fácil, que es una circunferencia, y poner, si h lleva este sentido, ya lo dijo la brújula, pues poner diferencial L en ese mismo sentido. Eso nos da que h por diferencial L, por el ángulo entre h y diferencial L, que es 0 grados, podemos sacar h, si el coseno de 0 es 1, y si integramos diferencial L, pues es la longitud de la circunferencia, que es 2πr. Y eso es igual a la corriente I. Si despejamos de allí, ya tenemos matemáticamente determinado el módulo del campo magnético, que es I sobre 2πr. Esto también ya Ørsted lo había visto, que la intensidad disminuía con el inverso de la distancia. Y aquí aparecieron dos cosas interesantes. En este análisis observen ustedes que no hay polos. ¿Dónde ponemos el polo aquí? No hay. Sin embargo, si este mismo alambre lo hacemos una bobina con él y hacemos circular la corriente en un determinado sentido, pues evidentemente la bobina se comporta como un imán conocido por todos, que tiene su polo norte, que es donde salen las líneas de flujo magnético, y un polo sur, que es por donde entran las líneas de campo magnético. Vamos a complicar más la ley de Ampère haciendo uso de algo que sí nos interesa a nosotros, que es una estructura de un material magnético. Se entiende como material magnético un material que hace fácil el flujo a través de él. Hemos hecho un arrollado, que aquí se muestra, tiene n vueltas, entendiendo por vuelta cada vez que el cable que hemos puesto aquí pues da un paso. Hacemos pasar por allí una corriente I. Es natural que supongamos que por aquí va a haber un campo magnético. Suponemos la longitud promedio aquí, que sea L, y tomamos S como la superficie que va a atravesar ese campo magnético.
Pues bien, notamos entonces que si H lleva esta dirección, podemos hacerlo determinando por la regla de la mano derecha. Si colocamos el pulgar en el sentido de la corriente, pulgar de la mano derecha, veremos que los flujos magnéticos, el campo magnético apunta hacia arriba. Pero fíjense ustedes lo siguiente. Podemos cambiar esa regla porque estamos trabajando con dos cosas que son perpendiculares. Si ponemos ahora los dedos de la mano derecha en la dirección en que está el arrollado, pues el pulgar nos da la dirección del campo. Y esa es más cómoda para nosotros. Y es la que vamos a utilizar. Una vez conocido la dirección del campo magnético, pues podemos decir que diferencial L también lleva esa dirección para tener el ángulo de 0 grados. Y eso es igual a la corriente neta que estamos abrazando. Pero en este caso no es la corriente I, sino la estamos abrazando n veces, dependiendo que n es el número de vueltas. Por ejemplo, en este caso, si eso tuviera 4 vueltas nada más, estaríamos dentro, la corriente neta sería 4 veces el valor de I. Bien, de allí usted puede despejar porque esta es integral y simplemente cuando integre diferencial H es constante, cuando integre diferencial L pues le da la longitud promedio esa que tomamos aquí. Despejando de ahí nos queda N por I sobre L. Este N por I se va a denominar fuerza magnetomotriz y nos vamos a imaginar que es como una fuerza electromotriz que vieron ustedes en física eléctrica. Las unidades de esta fuerza magnetomotriz es el amper vuelta. Entonces podemos escribir H como la fuerza magnetomotriz entre L, que es la longitud, que es esta misma expresión. Fíjense ustedes que con este simple ejemplo ya nosotros nos podemos imaginar la existencia de un electroimán. Cuando nosotros hacemos este arrollado, producimos líneas de flujo que pueden atraer un material magnético. Nosotros en este momento no lo vamos a ver así, lo vamos a ver cerrado, pero podemos resolver ya problemas con estas características. Vamos a continuar. Resulta que en la naturaleza no solo los materiales conducen el flujo magnético de la misma forma, igual que el caso eléctrico, ¿no? En el caso eléctrico hay materiales que conducen muy bien la electricidad. Así sucede con los materiales magnéticos, que son muy buenos conduciendo la electricidad. Pero tienen una característica. Observen ustedes lo siguiente. Este es el mismo dibujo. Hay una bobina que cubre un material magnético. Un material en este caso ferromagnético. Y le hacemos pasar corriente. Se observa lo siguiente. A medida que vamos aumentando la corriente, pues evidentemente recuerden que el campo magnético es N por I. Va aumentando la fuerza magnetomotriz, va aumentando H. Al principio lo hace casi lineal, pero después llega a lo que se denomina la saturación. La explicación de eso es que el material está formado por pequeños imancitos que se llaman dominios. Y en la medida en que se va aumentando el campo magnético, los imanes se van alineando hasta que llega un momento que se saturan. Pues ya no tienen cómo alinearse más y el material ahora no se comporta linealmente. Era necesario entonces incorporar en los materiales la característica del magnetismo, la característica de los materiales. Y por eso se desarrolló otra cantidad que se denomina inducción magnética. Inducción magnética es el flujo, que es otra cantidad que se define como lo que está circulando por aquí. Originalmente se hablaba de eso de línea de fuerza, el flujo magnético entre el área o la sección transversal que atraviesa ese flujo, eso daba B. Pero ese B también era la permeabilidad por la intensidad del campo magnético que se mide en Tesla. Ese mu se denomina permeabilidad y la permeabilidad aumenta en la medida en que los materiales son más magnéticos. La permeabilidad del vacío o del aire es este número que está aquí, 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre Ampere metro.
Este es un número muy incómodo para trabajar con él. Y lo que se hace cuando se habla de los materiales es de la permeabilidad relativa, que es la verdadera permeabilidad del material entre la permeabilidad del vacío. Por ejemplo, el permaloy tiene una permeabilidad magnética de 10 a la 5, que es un número muy fácil de recordar. Si usted quiere la permeabilidad real, usted simplemente despeja de aquí y le queda que la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío le da la permeabilidad real del material. Aquí nuevamente vemos que el flujo se puede determinar como la integral de B por diferencial S. Y tenemos que la fuerza magnetomotriz es H por la longitud de lo que estamos analizando. Y jugando con las ecuaciones nosotros podemos encontrar la resistencia de los materiales al paso del flujo magnético, que se denomina reluctancia. Y eso nos permite imaginarnos un circuito magnético como teníamos un circuito eléctrico. ¿Cómo sería? Bueno, este es el voltaje, la fuerza electromotriz, este es la fuerza magnetomotriz, que es N por I. En vez de la corriente hablamos en términos de flujo, que es una escalar. En vez de la resistencia hablamos de la reluctancia. Y el cociente de esa fuerza magnetomotriz entre el flujo es lo que denominamos reluctancia. ¿Qué nos permite eso? Resolver circuitos. Imaginemos nosotros este circuito. Ahora sí podemos usar la regla de la mano derecha, como se les dije anteriormente. Si coloco los dedos de la mano de la forma como fue arrollado el cable en el material, nos da el sentido de la corriente. El sentido del flujo, si tomamos en cuenta el sentido de la corriente. En este caso, la fuerza magnetomotriz tiene el positivo hacia abajo porque el flujo va a ser este recorrido. La reluctancia la podemos encontrar a través de esta expresión. Dividimos la longitud, que es todo el recorrido por donde pasa ella, sobre la permeabilidad y el área transversal. Esto es igualito a lo que veíamos de la resistencia eléctrica, que era la resistividad por la longitud sobre el área. Solo que aquí la permeabilidad es el inverso, y no es igual que en el caso de la resistencia. Aquí tenemos un ejemplo muy simple, es un núcleo, es un material magnético que es una estructura de un material de acero fundido que tiene una permeabilidad relativa de 1000, tiene un arrollado en la parte central por donde pasa una corriente, tiene un espacio vacío aquí, aire, y nos dan las dimensiones de todo esto y nos piden que determinemos cuánto tiene que valer la corriente para que el flujo aquí en el entrehierro, eso se denomina entrehierro donde no hay material, sino hay vacío, sea de 1 miliamperes. Bueno, podemos ver que yo me voy a imaginar que de este lado tengo una reluctancia, de este lado tengo otra reluctancia, y aquí tengo dos reluctancias, la reluctancia del material y la reluctancia del vacío, y una fuente que es la fuerza magnetomotriz. Bien, estas dos reluctancias estarían en paralelo. Si ustedes ven las distancias, las longitudes son las mismas, esta reluctancia es igual a esta, puedo resolver ese paralelo, tengo la reluctancia total, que es la suma porque están en serie, estoy aplicando los conocimientos de circuitos eléctricos, y luego de allí, de esta ecuación, yo puedo calcular la corriente, que es el problema que me están pidiendo. No lo voy a definir para que ustedes practiquen aquí y hagan las preguntas adecuadas. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Hasta luego.